buenas tardes, doctor. Gracias por su tiempo. Somos estudiantes de medicina de primer semestre y nos gustaría hablarle un poquito, bueno, preguntarle más bien sobre el tema del corazón roto o síndrome de Takotsubo. Muy bien, adelante. ¿Qué es el síndrome del corazón roto y cómo se caracteriza? De acuerdo. El síndrome del corazón roto, coloquialmente conocido, realmente se conoce o es llamado dentro de la comunidad médica como miocardiopatía por estrés. Es una enfermedad que se caracteriza en pacientes que tienen un estímulo adrenérgico agudo, que es generalmente emocional negativo, aunque también se ha descrito en emociones positivas, y en corazones susceptibles esto genera un daño agudo en el corazón. Un daño agudo que hace que los pacientes cursen con un fallo de diferentes características, con diferentes sintomatologías, desde leve a severa, y una morfología que se conoce como en trampa de pulpo. El síndrome de Takotsubo se originó porque Takotsubo es la trampa de pulpos que hay en Japón. Entonces, como en los 90 se describió más o menos, la morfología del corazón, una vez que se daña, adopta esta morfología, que es un abombamiento del ápice y medio ventricular del ventrículo izquierdo, y que da esta morfología como en trampa de pulpo, y así fue como se describió. ¿Cuáles son las causas del síndrome del corazón roto? Sí, como te dije anteriormente, las causas son particularmente estímulos emocionales. Eso es lo que se ha notado más en los casos que se han descrito. Emociones negativas que conllevan a un aumento de la estimulación adrenérgica, y esto en pacientes susceptibles genera un daño, ¿sí? La contraparte del síndrome de Takotsubo, que usualmente se refiere a respuestas negativas, es el síndrome del corazón feliz, que también se ha reportado en pacientes con estímulos positivos, que le pidió matrimonio a una persona, que celebró una fiesta, que celebró una buena noticia, que fue un parque de diversiones y posteriormente tuvo un cuadro de falla cardíaca. Es como la contraparte, que explica un poco también ese mecanismo de estimulación adrenérgica, de afectación sobre los receptores cardíacos y posterior daño. ¿Quiénes son los propensos a padecerlo? Sí, los pacientes que más se han descrito, los grupos que más se han descrito son mujeres. Hay un grupo en el cual las pacientes postmenopáusicas tienen una tendencia mayor a tenerla. La verdad es que es una leve tendencia, todos están predispuestos, y esto ya es algo genético. Personas que ya tienen una predilección, que aún no se estudia por completo, sigue un poco idiopática esta enfermedad, pero personas se cree que tienen una susceptibilidad en receptores adrenérgicos a nivel miocárdico, y que una vez que tienen ese estímulo positivo tan grande, los satura y genera esa alteración. Son las que usualmente tienen esa presentación. Hasta ahora no hay alguna forma quizás de identificar este tipo de grupo de pacientes, pero lo que se ha visto hasta ahora son estas características. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome del corazón roto? Bien, el síndrome del corazón roto tiene diferentes manifestaciones. Como es una falla cardíaca aguda, los pacientes pueden presentarse con falta de aire, pueden llegar a tener dolor en el pecho, ¿sí? Pueden llegar a tener hinchazón en sus piernas, hinchazón en brazos, en cara, un componente congestivo a raíz de la falla cardíaca. Quizás el síntoma que más representaría sería la falta de aire por la falla cardíaca izquierda, que por congestión retrógrada genera edema agudo pulmonar o genera congestión pulmonar, y de esa manera la disnea. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico es un diagnóstico no difícil, pero puede llegar a confundir. Como se manifiesta similar a una falla cardíaca aguda o incluso a un infarto, la única manera en la que podemos nosotros diferenciarlo es mediante ecocardiografía o un estudio de imagen, ¿sí? Que es ahí donde se ve la morfología en particular, la afectación del ápice del ventrículo izquierdo, que es la punta del ventrículo izquierdo, y la parte medio ventricular. Una vez que adopta esta morfología, y importante, con el antecedente de exposición a un estímulo positivo o negativo, más comúnmente negativo, es como podemos nosotros llegar a este diagnóstico. Y si hay sospecha de otra causa que pudo haberlo presentado, por ejemplo un infarto, estamos obligados a hacer un estudio angiográfico, un cateterismo, para descartar que no haya lesiones coronarias, ¿sí? De hecho, la parte de la definición del síndrome de Takotsubo es esto, que tenga esta lesión aguda con esta falla cardíaca, este cambio de morfología en ausencia de lesión coronaria,
que pudiera explicarlo también. Ok, ahorita quiero como enfocarme más en pronóstico y tratamiento. Ajá. ¿Cuál es el pronóstico del síndrome del corazón roto? El pronóstico del síndrome del corazón roto es completamente a expensas de cómo haya cursado. Los pacientes con miocardiopatía por estrés pueden tener una presentación desde leve, una falla cardíaca levemente sintomática, a un paciente que llegue con un choque cardiogénico y que necesite ser intubado, que necesite ser manejado con aminas vasopresoras. Entonces, el pronóstico va a depender de cómo sea la presentación. ¿Sí? Okay. ¿Qué tratamientos hay disponibles para el síndrome del corazón roto? El síndrome del corazón roto se va a tratar dependiendo de su presentación, ¿sale? No hay una diferencia en su tratamiento con respecto a otras fallas cardíacas. La miocardiopatía por estrés entra dentro del grupo de falla cardíaca aguda, y una vez que se trata y se estabiliza y el paciente es egresado, se maneja como una falla cardíaca, como espectro de falla cardíaca, con el arsenal de medicamentos que tenemos para este tipo de pacientes, sin alguna característica diferente. ¿Cuánto tiempo se tarda en recuperarse del síndrome de Takotsubo? Bien, todas esas preguntas van con respecto a lo mismo, dependiendo de cómo se presentó, es el pronóstico y el tiempo de recuperación. Usualmente a los pacientes, a la gran mayoría de pacientes que vemos aquí en el hospital por falla cardíaca, lo referimos a un área que se llama rehabilitación cardíaca, que es una subespecialidad o una alta especialidad de cardiología, ¿sí? La rehabilitación cardíaca se encarga de estudiar al paciente, de exponerlo a diferentes estudios, tanto ecocardiogáficos como por estrés físico, y ver qué tanto el paciente puede realizar actividad física o no. Eso también nos determina el pronóstico, y eso es importante porque la rehabilitación cardíaca en el tipo de pacientes de falla cardíaca funciona como un medicamento. El paciente, si hace ejercicio de más, va a hacer daño al corazón, y si hace ejercicio de menos, no le va a servir. Entonces es importante que el paciente tenga ese abordaje global, y particularmente de la rehabilitación cardíaca, para que su pronóstico pueda ser bueno y para que la recuperación pueda ser pronta. ¿De acuerdo? Un paciente, por ejemplo, que tuvo una falla cardíaca aguda, leve, que no requirió mucho manejo, posterior a la rehabilitación cardíaca, quizás puede incorporarse posterior a 4 o 8 semanas. Un paciente con choque cardiogénico, que estuvo intubado, que estuvo con vasopresores, que a lo mejor va a tener que regresarse con oxígeno y muchas secuelas más, probablemente en ocasiones no pueda incorporar sus actividades normales nunca más, o lo puede hacer pero en un periodo más largo dependiendo de esta evaluación. Okay. ¿Hay algo que se pueda hacer para prevenir el síndrome? No, realmente no. Los estudios han cambiado mucho en cuanto a la genética, y ya hay mapeos genéticos que nos ayudan a establecer quién tiene un riesgo de cierta enfermedad. Ahora no, pero puede que en el futuro se establezca bien la etiología del factor de riesgo molecular en este tipo de pacientes, y una vez teniendo quizás este censado, se pueda llegar como a un mapeo genético específico en este tipo de pacientes. Hasta ahora no, hasta ahora todos los pacientes pudieran estar en riesgo. La población afortunadamente afectada es poca, pero en este punto no hay manera de prevenirlo. Todos nos exponemos a emociones positivas y negativas constantemente. Afortunadamente no desarrollamos una falla cardíaca, pero no hay manera. Okay. ¿En qué se diferencia el síndrome del corazón roto de un ataque cardíaco? Bien, bueno, el ataque cardíaco también, coloquialmente llamado, es un síndrome coronario agudo o un infarto agudo del miocardio, ¿de acuerdo? Entonces, particularmente el síndrome de Takotsubo, usualmente el dolor precordial no es su principal característica. Sí, un porcentaje lo presenta, pero no es el principal. Aún así, también un porcentaje de infartos son asintomáticos, y el paciente solamente debuta con falla cardíaca o debuta con una alteración miocárdica de diferente nivel. No hay como tal una manera de diferenciarlos, ¿sale? El 50% de los infartos son asintomáticos, y un porcentaje importante de síndrome de Takotsubo no presenta síntomas de dolor. Entonces, de manera clínica inicial, no hay manera de diferenciarlos. La manera de diferenciarlos, como comentamos anteriormente, es a la hora de hacer el diagnóstico, un estudio de imagen, y descartando si lo amerita por coronariografía, que haya lesiones a nivel de los coronarios. Si hay la sospecha y se hace una arteriografía y vemos que hay oclusión de alguna arteria, y particularmente una arteria que irrigue la porción afectada, que sería por ejemplo la descendente anterior de la coronaria izquierda, entonces
eso nos ayudaría a diferenciarlo del Takotsubo. Un paciente que tiene un infarto con afección de la coronaria encargada de irrigar esa zona, ya no sería diagnóstico de infarto más que de síndrome de Takotsubo. ¿El síndrome del corazón roto puede tener efectos a largo plazo? Por supuesto, un paciente que es diagnosticado con esta enfermedad o que cursa con una falla cardíaca intrahospitalariamente, dependiendo del grado de lesión, son las secuelas que va a tener. Contamos que todo paciente con falla cardíaca idealmente debería tener seguimiento por rehabilitación cardíaca, y de esta manera el paciente podrá recuperar o no su funcionalidad dependiendo tanto de la afectación inicial. Un paciente que se queda, por ejemplo, con una función de su corazón de un 10%, un 20% o un 100% original, le va a costar volver a recuperarse, y probablemente no todos recuperen la misma funcionalidad que tenían al principio, ¿sí? Pero sí puede haber secuelas, y la temporalidad en cuanto recupere se individualiza en cada paciente. ¿Cómo puede el síndrome del corazón roto afectar la salud mental? Bien, pues como toda falla cardíaca, la miocardiopatía por estrés tiene un componente emocional muy importante. Los pacientes constantemente los vemos con preocupación durante la hospitalización por no poder hacer sus actividades diarias, por cuestiones pendientes que dejaron, la cuestión laboral, familiar y propiamente personal, y a su vez, posteriormente a la hora de egresarse, esta preocupación y esta alteración a nivel mental, de salud mental, en que el paciente tiene que readaptarse a hacer su vida nuevamente, sí es algo que es muy constante y la mayoría de los pacientes lo presentan. Entonces, este tipo de pacientes tienen que abordarse de manera multidisciplinaria, y dentro de las especialidades y las áreas que ven a los pacientes, hay un área de psicología idealmente que debería dar seguimiento, psicología o psiquiatría en casos de necesario, para poder conllevar a este paciente y seguirlo de la mano de esta readaptación a su nueva vida como falla cardíaca. ¿Qué recursos hay disponibles para ayudar a las personas que han padecido el síndrome del corazón roto? Ok, bueno, estoy ya pensando en algo de un paciente que padeció la enfermedad y que fue egresado. El seguimiento de un paciente con miocardiopatía por estrés es un seguimiento de falla cardíaca normal. Es un paciente que tiene un seguimiento por la consulta de cardiología, es un paciente que tiene un seguimiento por rehabilitación cardíaca. Los pacientes con miocardiopatía por estrés pueden también cursar con arritmias, pueden tener diferentes tipos de arritmias que requieren un diferente tipo de manejo. Esto se puede dar el seguimiento también, y a su vez, como les comentaba, el paciente debe tener un seguimiento psicológico, psiquiátrico, un seguimiento nutricional, y dependiendo de si hay algún otro comórbido, muy común en nuestra población, diabetes, hipertensión, obesidad, ser también seguido por sus especialidades correspondientes. Usualmente en el área pública, aquí en el Hospital Civil, contamos con la gran mayoría de especialidades. Entonces aquí todos los pacientes que son egresados son referidos al área que les corresponde. Nada más rehabilitación cardíaca no hay aquí en el Civil Viejo, hay en el Civil Nuevo y los mandamos allá. Pero los pacientes cuentan con todo el apoyo. Desgraciadamente no contamos con el espacio quizás en tiempos para verlos como quisiéramos, pero los pacientes tienen su seguimiento y tienen sus lugares aquí para poder ser vistos. ¿Hay algo que las personas con síndrome del corazón roto deban evitar? Bien, sí. No como tal, no como tal para evitar que les vuelva a pasar, porque como les comento, un paciente que ya tiene predisposición, no podemos asegurar que un nuevo evento negativo o positivo pueda dañarlos, pero sí un paciente que es egresado con diagnóstico de falla cardíaca debe de evitar el esfuerzo físico posteriormente que se egresa, hasta que sea valorado por rehabilitación cardíaca, que les va a indicar qué tanto esfuerzo, cómo va a ser ese esfuerzo o esa actividad física, va a llevarla a cabo. Si un paciente con síndrome de Takotsubo debe evitar prácticamente la actividad física hasta que sea valorado y le puedan determinar qué es lo que tiene que hacer para evitar daños, mayormente al corazón, ¿sí? Y por supuesto, tanto en el aspecto nutricional como en el aspecto psicológico, cuando sea valorado por estas correspondientes especialidades, y a ellos también le dan recomendaciones. ¿Qué investigaciones se están realizando sobre el síndrome del corazón roto? Ok, actualmente aproximadamente en los últimos 30-35 años que tiene la enfermedad que se ha diagnosticado, no ha surgido un tratamiento específico, una forma de prevenirlo o una forma de dar un seguimiento en particular. Estos pacientes entran en un grupo que les llamamos fallas cardíacas
recuperables. Los pacientes con falla cardíaca por síndrome de Takotsubo tienen una característica que usualmente son reversibles, un grupo importante en comparación de otras causas. Por ejemplo, un paciente que tiene una falla cardíaca por infarto, no comúnmente, la mayoría se puede recuperar su función. Los pacientes con miocardiopatía por estrés, síndrome del corazón roto, un porcentaje importante recupera y entra en la característica de falla cardíaca con FEBI recuperada, con fracción de eyección ventricular izquierda recuperada. Hasta ahora, lo máximo de investigación que se ha llegado a hacer es el porcentaje de pacientes que llegan a tener arritmias, a diferencia de los pacientes con falla cardíaca de otro estilo, el porcentaje de pacientes que tiene evolución positiva. La única investigación que se ha hecho hasta ahora es observacional en el seguimiento de los pacientes a largo plazo. Hasta ahora, específicamente un tratamiento dirigido a ellos, no. Probablemente a futuro haya una investigación, como les explicaba, acerca de la investigación biomolecular o genética en el cual se puede encontrar un factor de riesgo específico que puede implementarse quizás en la población en general. ¿Y hay algún tratamiento o medicamento en desarrollo para el síndrome de corazón roto? Como te decía anteriormente, fuera de lo que he realizado últimamente, y desconozco si hay algún plan a futuro registrado, no, los pacientes con síndrome de Takotsubo siguen tratándose con falla cardíaca normal. Quizás puede extrapolarse a que hay mucha investigación en la falla cardíaca, entonces eventualmente los pacientes con Takotsubo, con síndrome del corazón roto, se beneficiarán de estas investigaciones, porque como los pacientes se tratan con falla cardíaca usual, ellos también podrán apoyarse de estos nuevos tratamientos e incluso mejorar aún más su pronóstico. ¿Dónde puedo encontrar como más información sobre el síndrome del corazón roto? Ok. Usualmente las guías de falla cardíaca se actualizan cada 3-4 años, ¿de acuerdo? Nosotros nos apoyamos mucho en las guías americanas de falla cardíaca, en las guías europeas de falla cardíaca, la guía mexicana de falla cardíaca que tiene un par de años que se lanzó por primera vez, una falla cardíaca muy completa, y todas estas guías dan un enfoque al tratamiento de falla cardíaca y hacen una consideración específica para el síndrome de Takotsubo, ¿sale? Eso es la parte oficial en la cual pueden encontrar quizás diagnóstico y manejo, pero hay artículos y series de casos también que hablan específicamente y de manera más ahondada del síndrome de Takotsubo, ¿de acuerdo? Entonces, de diferentes bibliografías, pero la recomendación en las guías, particularmente la guía europea, la guía americana y la guía mexicana, hay una parte específica que habla del síndrome de Takotsubo, la cual pueden consultar. ¿Qué avances se han producido en la comprensión del síndrome del corazón roto en los últimos años? En cuanto a la comprensión, bien, pues la enfermedad de Takotsubo se ha descrito muy bien desde hace unos años, ya se han encontrado muchas asociaciones, se ha descrito epidemiológicamente quiénes tienden a ser más afectados y cómo es el pronóstico y la evolución de este tipo de pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, en este aspecto, quizás no le faltaría mucho a la descripción del síndrome de Takotsubo, al menos de la parte que les comentaba, de un mapa específico de factores de riesgo para poder quizás evitar o identificar a los pacientes en riesgo y de tratamientos enfocados, que realmente no creo que haya un tratamiento enfocado en este tipo de pacientes porque el tratamiento se estandariza en el paciente con falla cardíaca en general. ¿Recomendaría a alguien que crea que podría tener el síndrome del corazón roto que consulte a un médico? Sí, claro que sí, sin duda. Un paciente con falla cardíaca por Takotsubo no es un paciente que pueda estar sin acudir al médico, es un paciente que va a tener síntomas muy seguramente. Va a tener falta de aire, puede tener debilidad, puede tener dolor en el pecho, diferentes síntomas, lo más destacado la falta de aire que va a incapacitar sus actividades. Inmediatamente esto hace que el paciente acuda a urgencias. Ya si por ejemplo, coloquialmente, alguien después de una ruptura amorosa se siente muy mal y cree que pudiera tener la enfermedad, puede acudir a una evaluación cardiológica, puede hacerse un rastreo cardiológico, una consulta, evaluarlo y poder confirmar o descartar. Sí hay pacientes que pueden tener un síndrome de Takotsubo de manera leve, pero no es tan común como pareciera. ¿Hay algo más que le gustaría saber sobre el síndrome del corazón roto? Bien, pues me gustaría, como les contaba, que se identificaran pacientes en riesgo, pacientes vulnerables que puedan tener tras un episodio negativo o emocionalmente positivo el riesgo de padecerlo. Hasta ahora no se ha descrito, probablemente en algún futuro, quién sabe
como muchas enfermedades se puede orientar un poquito lo genético hacia ello, sería algo que quizás sería muy útil para identificar nosotros pacientes de los cuales nos dar recomendaciones o medidas para evitar ese tipo o datos de alarma para en cuanto haya síntomas poder acudir a valoración. Es todo, doctor. Muchas gracias. Un gusto. El síndrome de Takotsubo es una afección cardíaca que afecta al músculo cardíaco, generalmente desencadenada por factores emocionales o físicos. Aunque su razón no se comprende completamente, los pacientes tienen un buen pronóstico, donde algunos se recuperan al 100%. Se necesita más investigación para poder comprender esta enfermedad y poder mejorar su manejo. En conclusión, aprendí que el síndrome del corazón roto no ha tenido una relevancia como tal en cuanto a investigaciones y no hay manera de prevenirlo. Esto le ocurre a adultos mayores y también aprendí que la salud mental va muy de la mano con esta enfermedad, ya que los pacientes tienden a decaer debido a la enfermedad que sufren y que es más frecuente en mujeres y de edades tales como 40, 50 cuando les da la posmenopausia. Y un dato interesante que me gustó que mencionó el médico fue que si recién acabas de tener una ruptura amorosa y sientes los síntomas, puedes acudir a un chequeo para descartar esta enfermedad, ya que esta misma se desencadena por eventos emocionales o físico estresantes, y los síntomas son similares a los de un ataque cardíaco. Buenas tardes. Mi conclusión del video es que me quedó un poquito más la idea como de la enfermedad al estar entrevistando al doctor. La verdad, la actividad de entrevistarlo fue muy divertida y pues te das cuenta que las enfermedades realmente, bueno, varias de las enfermedades no solamente tienen que ver como por genética o cosas así por el estilo, sino que también tiene que ver por algo emocional, como en este caso es el corazón roto, que pues se provoca más que nada algunas veces genéticas, pero también en otras veces se podría dar por tener fuertes emociones como de estrés o angustia, entre otras. Entonces, pues esa es mi conclusión, que me agradó mucho hacer la actividad, me quedó un poquito más de las ideas, de idea del tema, más como concreto, más explicado, y es todo. Muchas gracias. Gracias a esta entrevista he aprendido mucho sobre el síndrome del corazón roto, que también es conocido como cardiopatía por estrés o Takotsubo, desde sus causas y síntomas hasta su tratamiento y pronóstico. También he adquirido una mayor comprensión del impacto emocional que puede tener esta afección en las personas que la experimentan. Estoy seguro de que la información que hemos compartido en esta entrevista será de gran valor para muchas personas.